Buenos días, amables televidentes. Soy José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2, informativo Nuestra Gente. Hoy nos acompañan en el estudio el congresista Wilson Arias, congresista representante de la Cámara por el Polo Democrático Alternativo. Buenos días, Wilson. Buenos días, José, a ti, al doctor Peñate, a Andrade, un saludo muy afectuoso y a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Está también con nosotros David Andrade, economista que ahora ejerce como consultor privado y quien se incorpora a nuestro programa como panelista los días martes. Buenos días, David. Buenos días, José Alberto, representante. Muy buenos días a toda la audiencia y muy complacido de estar aquí en esta mesa con ustedes. Y está también nuestro periodista jefe Cristian Peñate. Un saludo cordial para usted, del doctor Tejada, para el congresista Wilson Arias, para David Andrade, para cada uno de ustedes que están en sus casas pendiente de la información que tenemos hoy martes, el informativo Nuestra Gente. Recuerde seguirnos a través de nuestra página web www.canal2.co, www.canal2.co. Y este programa usted lo volverá a ver a partir de las 12 del mediodía por este canal en repetición y por la noche después de las 10 de la noche. Muy bien, hoy vamos a dedicar esta hora a conversar sobre el tema pensional y la reforma tributaria en particular. Y queremos comenzar con el tema pensional. En los últimos días el país ha asistido a una serie de debates en torno al tope máximo de pensiones de jubilación que está fijado en 25 salarios mínimos legales vigentes, puesto que se ha encontrado que más de 1.000 personas, de ellos 600 excongresistas de la República, tienen pensiones por encima de 25 salarios mínimos, que fue el tope que en el año 2005 se le fijó a las pensiones, en tanto que los congresistas y después por homologación los magistrados de las altas cortes tienen un régimen especial de pensiones a partir del año 92. El tema tiene muchas aristas. La primera de ellas es que simultáneamente con el debate si se le puede poner tope a las pensiones más altas del país, está cercenando o no derechos adquiridos, simultáneamente estamos con otra ventana estudiando que en Colombia hay más de 2 millones de personas en edad de jubilación que no acceden a un solo peso de jubilación, simplemente porque no han cotizado, no han podido cotizar y por lo tanto están al garete en su vida de tercera y cuarta edad. Pero lo más grave es que también las pensiones de Colombia demuestran que la inmensa mayoría de pensiones fluctúan entre 1 y 2 salarios mínimos legales vigentes. Por lo tanto, es a todas luces inequitativo, a la luz de la Carta Constitucional, que un grupo muy reducido de colombianos tengan unas condiciones de privilegios que son definitivamente aterradoras y groseras en el contexto de las relaciones laborales que viven las personas en su mundo, en su trasegar de vida productiva. Por eso vamos a hablar de este tema. Tenemos un congresista, él está conociendo de dentro lo que está pasando, queremos conocer su posición, la de él como persona, como Wilson Arias, y también la de él como congresista de un partido político que tiene bancada en el Congreso de la República y como dirigente social que viene desde hace muchos años luchando por la equidad social. Y también vamos a escuchar a David Andrade desde sus puntos de vista económicos. Congresista, tiene usted la palabra. Gracias, muy amable, José. Bueno, tal vez convenga iniciar por decir lo siguiente. En primer lugar, aquellas personas que se han hecho a montos exorbitantes de pensiones, además sobre la base de mecanismos fraudulentos, como efectivamente se ha venido a constatar en varios casos, no solamente deben merecer el repudio de la sociedad, sino que adicionalmente deben recibirlos con sabidas disminuciones y réplicas en materias económicas. Esto es, cuando usted se hace un ingreso de manera fraudulenta, debe responder a la sociedad con el resarcimiento correspondiente. Creo que en eso no puede haber ni dubitación ni excepción alguna, cualquiera sea la índole, la categoría, la condición
de quien así ha obrado. De hecho, en otras oportunidades se han presentado este tipo de castigos, digamos, fiscales que recaen sobre aquellas personas. Lo segundo es la explicación general del fenómeno, que me preocupa más, para ir a lo puntual en relación con algunos centenares de personas que obtendrían algunas pensiones por encima de lo que normas recientes han dictado. Se trata en ese caso, distinto del anterior, de personas que eventualmente pueden haber conseguido montos superiores a los 25 salarios mínimos, pero que lo hicieron antes de que las normas entraran en vigencia por el límite. De esas personas no se puede predicar que deban reducir sus salarios al monto actual, porque sencillamente se habían pensionado con una normatividad añejas y no sería dable, no es posible legalmente hacer esa reducción. Pero además me pregunto yo si en general se pactan con los fondos privados de pensiones determinados montos y al entrar las normas en vigencia deban, digamos, someterse a un nuevo régimen. Yo sí creo que en ese caso habrían derechos adquiridos que sería difícil alegar con la finalidad de reducir esos montos. En todo caso, los límites establecidos no son objeto de un debate legislativo y es después y a posteriori cuando entran a regir. Son casos distintos. Y en general, otro volumen que es la generalidad de los colombianos, no son ese escaso número de colombianos, obtienen pensiones supremamente bajas, inclusive en relación con las medias latinoamericanas, lo cual es bastante diciente. Es decir, cuando los colombianos nos comparamos no ya en general con el mundo desarrollado, ni siquiera con los países de la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico, que es el que aspira a ingresar Colombia, sino con los propios de América Latina, también encontramos desniveles en detrimento de los pensionados colombianos. También vale la pena decir, inclusive en materia de cobertura, es decir, Uruguay tiene una cobertura que supera el 90%, mientras en Colombia, pues usted lo ha señalado, tenemos una cobertura muy precaria. Señalar que en relación con esa todos los pensionados está operando las consecuencias, creo que hay que explicárselo al país, que es lo que está en el centro del debate, lo que no se confiesa a veces, de los impactos de la crisis hipotecaria que ha golpeado a Grecia, ha golpeado a España, ha golpeado a Portugal, ha golpeado a Europa, está golpeando a Colombia en materia pensional. Eso es lo que también hay que decirle al país. Nosotros, ojo a esto, los fondos pensionales colombianos perdieron en la ruleta del 2008. Esto hay que notificárselo al país. Y están pagando las consecuencias de la pérdida de esa ruleta. Mucho se habla de otros sectores financieros que salieron de estampida de la economía gringa también perdiendo, pero los colombianos también perdieron. Ahora, sí, ¿cuánto perdieron? ¿Y cómo se está pagando hoy? No, discúlpeme, José, termino esta idea. ¿Cómo se está pagando hoy? Se está pagando con mermas de esa media de ingreso de los pensionados. Por eso aparecen los beneficios económicos pensionales por debajo del mínimo y por eso aparece también una ofensiva en general contra el ingreso pensional. A la población general, pero aquí específicamente el debate que hoy en Colombia se está dando es con los congresistas y magistrados. Hay 1026. Castíguenlos, José, y aplaudo que castiguen. Esa es mi respuesta. Pero espérese. Pero es que no se trata simplemente de la declaratoria de que los castiguemos. ¿Cuál es el procedimiento que en materia legal, o sea jurídica, debe seguirse para que no terminemos de nuevo haciéndonos favores mutuos las altas cortes y el Congreso, y entonces nos estamos dando saludos mutuos? Porque es que hoy día el señor Zapata, que es el presidente de la Corte del Consejo de Estado, está diciendo que él no se imagina como un viejito feíto porque le quitaran la pensión. Eso es abusivo, eso es insultante con la inteligencia del colombiano medio, porque a mí no me puede decir un congresista ni un magistrado que tiene 30 millones de pesos en promedio de pensión de jubilación, porque en el último año les meten auxilio de vehículo, auxilio de celulares, viáticos, pasajes aéreos, como parte de la masa que contabiliza la media de jubilación, mientras que hay 1,5 millones de colombianos jubilados con esa media de 2 salarios mínimos y 2.300.000 colombianos que están en edad de jubilación y que no tienen un solo peso. Entonces, no podemos seguir pensando que esto se va a cuadrar porque el procurador dice que son derechos adquiridos, porque la Contralora es muy acuciosa pero no tiene la razón, y entonces la Corte Constitucional le da el santo y seña, le pone la bendición a que sigan las pensiones como están, y seguimos sintiendo nosotros que el Congreso legisla en causa propia y que además por extensión le beneficia a los magistrados. José, se lo voy a responder de esta manera.
Este Congreso legisla en causa propia y en general el Congreso ha legislado en causa propia, y usted está hablando quien ha denunciado ese comportamiento del Congreso de la República. Entonces, si no le es suficiente, lo agrego más. Voy a ir de esta manera. Empiezo nuevamente por donde empecé. Quienes hayan obrado de esa manera deben recibir no solamente las consabidas rectificaciones y demás, el castigo disciplinario, fiscal o penal a que deban someterse. Esa declaratoria me parece que es suficiente para decir que quienes hayan incluido el pasaje, el celular, el tiquete, los sobrecostos a que usted ha aludido, cualquiera sea su número, no me interesa, cualquiera sea su condición o su prestancia, lo dije con todas sus letras, deben ser objeto de la recriminación pública, pero además de las acciones disciplinarias y fiscales, lo reitero tantas veces cuantas sea necesaria. Y le quiero agregar, fui el único congresista que denunció públicamente las componendas entre el Congreso y las altas cortes en materia de la reforma de la justicia, tanto así que fue el único representante de la Cámara, no congresista del Valle, pero en la Cámara representante fue el único que lo votó negativamente. Entonces, eso para dejar meridianamente establecido que no pretendo ni soslayar ni justificar. Por eso lo invitamos al panel. Sí, no, debe quedar absolutamente establecido. Tengo no solamente la conciencia, sino el acto público de haber repudiado ese tipo de privilegios. Yo dije que la reforma de la justicia trató de una componenda de las élites, de la justicia y el Congreso. Pero en tratándose de este asunto en particular, he dicho yo, hay que diferenciar entre el grueso número abultado de él. Si fueran 2 o 10 sería muy grave, pero cuando son centenarios los que han obrado así, pues cualquiera sea su número debe recibir castigo. Y he dicho también que existe otro grupo de parlamentarios y de magistrados y de altos funcionarios que obtuvieron pensiones por encima de los 25 salarios antes de que entrara en vigencia la norma, y en mi opinión lo sigo sosteniendo, aunque parezca impopular, pero no voy a hacer demagogia y populismo con eso. Creo que las personas tienen unos derechos que hace muy difícil verter sobre ellos una merma. Creo porque que además eso ocurrió antes de la reforma de la ley. Antes de la reforma. Exactamente. Y no es posible hacer, doctor. Doctor Wilson, yo viendo este marco normativo que se establece, ¿este es nuevo de la nueva reforma tributaria? No, ¿O este es el antiguo? No, porque es una reforma pensional. No, porque yo quiero... Porque yo viendo el artículo 6 del decreto de 1293 del año de 1994, habla y se aplica precisamente a la temática de pensiones, por lo cual se establece el régimen de transición a senadores, representantes, empleados del Congreso de la República y el Fondo de Pensiones Social el Fondo Pensional de Pensiones para el Sistema General de Seguridad Social de la Salud. Yo digo, así como se defiende, y pregunto, y lo pongo en consideración de los televidentes que están pendientes, y pregunto, así como se defiende a los congresistas, se defienden a los empleados públicos en el Congreso de la República, ¿por qué no se defienden también las pensiones de la clase media hacia abajo, doctor Wilson? Bueno, eso tiene otra respuesta. No se defiende porque sobre ese grueso número es que se deposita... La crisis hay que descargarla sobre alguien, y en general es lo que he tratado de explicar. La crisis, los efectos de la crisis, las pérdidas que tuvieron los fondos de pensiones en el mundo a escala orbital, pero también en Colombia. Este sí asunto que no se quiere decir, José, esto lo quiero decir. Es decir, si de algo se trata aquí de ponerle cascabel al gato, empecemos por decirle, cosa que si no le gusta a los fondos privados de pensiones, puede que seguramente estén muy irritados por esto que estoy diciendo, pero esa pérdida se pretende trasladar hoy sobre ese grueso volumen, y tal vez convenga a los fondos mirar solamente un reducido núcleo de colombianos para distraer buena parte de la discusión. Yo quiero decir que a mí no me atrae el morbo, estoy dispuesto a pelearme con mis compañeros congresistas como lo he hecho 20 veces en este periodo, de eso ha sido testigo la opinión pública, pero no voy a echar agua al molino según el cual la solución del problema está ahí. Usted ahí puede, ojalá y ocurra, liberarse de algunos decenas de miles de millones de pesos, pero con eso no va a resolver el problema de los déficits de los billones de pesos con los cuales se puede resolver el problema general. ¿Cuál es el problema? ¿Qué le calcula esta reforma pensional? En nombre de castigar una supuesta élite, disminuir esa media que ya es bastante deshonrosa a escala latinoamericana. Entonces, le agrego, el país no sabe que en diciembre se aprobó, por ejemplo, los beneficios económicos pensionales, que se presentan de manera positiva, pero que en la práctica son pensiones por debajo del salario mínimo. ¿Ha discutido eso el país? ¿Lo ha discutido el Procurador General? ¿Lo ha discutido la Contralora? ¿Quién le ha puesto el cascabel al gato? ¿Están dispuestos los fondos de pensiones a crear el mismo ruido mediático que se ha creado en relación con los magistrados? Y castíguese a los magistrados. Si me toca repetirlo 10 veces en este programa, lo repito. Abajo las pensiones de esos magistrados, pero arriba las pensiones del resto de la población. ¿Se van a resolver a cuenta de esa balanza? No. Pero el ministro no ha dicho nada. El ministro de Trabajo, Rafael Pardo, no ha dicho nada. El ministro de Trabajo está aplaudiendo todo esto. El ministro está feliz bajando las pensiones. El punto de vista de David. A ver, David. Bueno, perdóname.
Está claro, y el congresista Wilson Arias está intentando poner sobre la mesa de que detrás de la espuma que genera el debate necesario sobre los abusos pensionales que hay con altos magistrados y con congresistas o con excongresistas, también se está escondiendo que se está generando un ambiente para acabar definitivamente con el régimen de prima media, que es el régimen del seguro social tradicional que ha habido en Colombia a partir de 1967. Porque lo que están buscando los fondos de pensiones, y el Congreso de la República está presto a apoyar ese modelo, es poner al colombiano a que se jubile con base en sus ahorros medios, ahorros sobre los que él no tiene ninguna posibilidad de determinación porque son sujetos de especulación en mercados internacionales por unos administradores pensionales que se llaman fondos de ahorro y pensión y que después los pueden dejar más en la calle de lo que están hoy. De acuerdo, José Alberto, yo un poco quisiera tratar de hacer un resumido ahí para primero plantear que no solamente a la luz de la Constitución, no solamente a la luz de la legalidad, unas pensiones tan altas en un país con tanta pobreza, con tanta inequidad, con tanta imposibilidad de acceder a un trabajo digno y un trabajo formal, pues evidentemente es un escándalo. Muy seguramente existirán todas las normas, todas las gabelas, toda la posibilidad de que eso sea legal, de que ahí no haya delito. Pero para el ciudadano común, ver que en un país donde existe tanta pobreza, donde existe tanta imposibilidad de llegar a una pensión, donde uno como, yo ya digo que yo soy en el ocaso de mi juventud y se burlan, pero ya uno piensa que lo de la plática y la pensión eso es una obligación, pero uno no aspira a una pensión en este país ya. Pregúntele a un muchacho de 20, 25 años, de 30 años, a ver si él está pensando que se va a pensionar, se va a jubilar y va a pasar sus últimos años de su vida esperando que llegue la platica. Eso ya está en el imaginario de que eso no va a existir. Indigna, y es totalmente injusto que algunos personajes, muy pocos, 1.200, yo no coincido con el representante cuando dice esa no es la solución al problema de las pensiones en Colombia. No, pero además castíguese, le he dicho. Sí, claro. Bájele, esa no es la castíguele, solución. Repítale financieramente, que pague lo que se deban, todo lo que hay que hacer. Pero sí que reconfortaría a la sociedad, sí que reconfortaría al ciudadano ver que esas personas... El buen ejemplo. Exacto. El buen ejemplo. No castigo. Digamos que obraron de buena fe, tuvieron unas gabelas, unas prebendas, pues todos somos humanos, pero que hacen un sacrificio. Ahora te cuento, si esos personajes tuvieran una buena imagen, una buena labor, que uno dijera es que los magistrados, es que los senadores, es que han sacrificado su vida, uno dice, hombre, no los toque, que ahí es el segundo tema. Hay preocupación que por vía de este escándalo, mañana se le toque las pensiones a los maestros, mañana se le toque las pensiones a los policías, a los militares, a personas donde la ciudadanía dice, hombre, eso sí que han dado su vida, han trabajado y han hecho unos esfuerzos impresionantes. A mí, yo no lo sé, quizás el representante lo sepa, y lo que tú dices ahí, ¿qué hay en el fondo detrás de esto? Ya se empieza a calentar el ambiente electoral, y es posiblemente que el procurador, la contralora, todos empiecen a querer, algunos para tratar de armar clientela, ¿cierto? Alianzas. Importa que el 99% del país opine que eso es desastroso, pero resulta que hay unos caciques electorales y entonces nos interesa es que ese que puede llevar 20.000, 30.000 votos a la urna esté contento y esté feliz para poder organizar eso. Pero yo sí creo que en el fondo hay que revisar, hay que hacer un ejercicio de justicia, no justicia legal, sino justicia de la lógica, que un país con tanta pobreza, existan muy pocas personas con ese... Ni siquiera podemos hablar de país con tanta pobreza, con tanta inequidad. Tanta inequidad, de acuerdo. Doctor David, usted que es economista, yo le hago una pregunta concreta. 12.200 millones de pesos mensuales vale mensualmente el pago de pensiones a congresistas. Pregunto, ¿de dónde saca la plata? ¿De dónde sale ese dinero? ¿De dónde sale? De los tributos. Porque, bueno, y entonces ahí empiezo a entrar ya un poquito saliendo de ese tema de opinión a un tema técnico.
Resulta que a nosotros los colombianos hace rato nos dijeron, usted se tiene que pensionar con sus ahorros, que es el régimen de ahorro individual solidario. Ajá. Entonces uno llega, empieza a trabajar, le sacan su billetico, eso se va a un fondo privado, pero eso no se mezcla en una bolsa, sino que eso, el fondo le dice, usted tiene su cuenta, aquí está su platica, uno emocionado cuando le llegan esos millones de pesos ahí, pero le dicen, usted no lo puede tocar sino por allá lejísimos. Y entonces viene la preocupación, ¿qué va a pasar con ese fondo? ¿Se va a descalabrar? ¿Va a ocurrir alguna cosa? Sí, es lo que acaba de Y pasar. el otro, el régimen anterior, era donde la gente joven, el que está trabajando, aporta unos recursos, eso va a una bolsa común y Transgeneracional. esos subsidian a los señores que ya se pensionaron. Qué horror. Pero ¿qué pasó en este país? Cuando debía crecer la masa de jóvenes que están trabajando y que están aportando para que pudiesen soportar a esos que ya se habían pensionado, resulta que eso no ocurrió, porque en el país se incrementó el desempleo, la informalidad, y cuando empezó el sistema habían cerca de 30 personas que estaban cotizando, que estaban entregando sus aportes por cada pensionado. Hoy la relación es 2-1. Hoy 2 personas que están trabajando le están pagando la pensión uno solo. Entonces, finalmente, ¿qué pasó? El Estado tuvo que cubrir eso con impuestos, con gasto, finalmente subsidios. Entonces, partiendo de esos análisis, de esos puntos de vista de ustedes dos, ahora les pido que entremos en la alternativa de la solucionática. ¿Qué prevé usted como congresista? ¿Qué debiéramos de hacer en Colombia, siendo muy sensato de que la realidad laboral es como está, digamos, lo que no hay mucha posibilidad de que aumente esa masa laboral activa que va a seguir aportando para el régimen de prima media, pero que también es cierto que hay 2,5 millones de colombianos en edad de jubilación que no están recibiendo un solo peso, y no han podido, y no han eso podido. es que es un lastre para la sociedad, porque es que alguien tiene que sostener esas personas, o las familias, o el Estado, o la calle, pero la persona sigue siendo un costo, es lo que quiero decir. ¿Qué hacemos? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuáles son las medidas factibles en las circunstancias actuales que juzgan ustedes podríamos tomar? Bueno, voy a mencionar al menos unas 3 extremas que han planteado algunos economistas. Además, búsquelo en Google para que lo confirmen. Una primera, Alejandro Gaviria dice haberse encontrado en un tarro de la basura de un aeropuerto una propuesta voluminosa muy bien presentada. Yo no encuentro cómo ocurra eso, pero la encontró, según la cual convendría que las familias se ocuparan de las personas cuando sobrepasaran la esperanza de vida calculada por los fondos finales de pensiones. Él está muy en la línea con el ministro japonés que está invitando. Entonces, ese era el segundo ejemplo que él iba a plantear. Resultó una exageración lo que dijo Gaviria, pero aparece ahora un ministro japonés que dice que mejor que se mueran. No sé qué pretende el ministro, si hagan el harakiri a partir de las culturas japonesas y orientales, según las cuales cierta vergüenza pública muy notoria debe producir un efecto de esa naturaleza. Pero digo, esa es la solución en la lógica neoliberal y en la lógica de los fondos privados de pensiones. Entre otras cosas, porque he intentado decirlo y tal vez algún día en general la opinión pública se interese en el tema, he intentado ver 4 audiencias públicas para repetir esto que he dicho aquí incesantemente, porque no hay salida, estamos pagando una pérdida de unos fondos privados, y cuando ya se ha ocurrido la pérdida usted no tiene razón distinta que hacer lo mismo que se hizo cuando hubo el corralito financiero en la Argentina. Cuando ocurrió el corralito financiero en Argentina, perdieron los fondos pensionales europeos, al revés de lo que ocurre ahora. ¿Y que tuvieron que dar los fondos? Cuando usted está en una cooperativa y pierde una cooperativa, ¿qué ocurre con los asociados? Repite contra ellos la pérdida. Pierden sus... Entonces, su pensión, puesta en la lógica del ahorro individual, en un fondo privado de pensiones, va a una ruleta financiera, y si gana, usted no merece incremento de la pensión. Pero si pierde, repite contra usted. Bueno, eso es lo que estamos diciendo y lo que no se quiere que se diga. Sospechosamente nadie quiere hablar de eso, a pesar de que la estadística dice que esto es un hecho constatable, es decir, un hecho positivo, cierto, material, ya ocurrió, vaya a las cuentas a ver si no ocurrió esto. Eso tiene una solución, de la que propone Alejandro Gaviria, que dice haberse encontrado en el aeropuerto, o la del japonés: maten a los viejitos, vayan, linchen a los viejos. Esa es una alternativa. Lo otro es disparar contra quienes en medio de esa crisis obtienen por encima de la media. Esa es la otra evolución. Entonces, tracemos una media, hagamos una estadística. Los que estén por encima de esa media, de una aglomeración allí, entonces usted traza una media, los que estén por encima rebajes de modo que compense. Esa es la otra alternativa. Yo pienso que es la que quiere cocinar con toda esta discusión, e insisto, quite de la pensión.
se equivoca Andrade cuando dice que está bien adquirido o que hay una ley que protege cuando usted ha incluido unos rubros que no son. No, señor, eso no está protegido en ninguna norma. Usted puede obrar fácilmente de desmontarse esas pensiones cuando de manera alejada de lo que dice la norma. Sí se puede obrar disciplinaria, fiscal y en términos ¿cómo se llama? Jurídicos frente a esas pensiones. Sí se puede. Lo que yo he visto es que la recuperación que se obtiene es tan pequeña que es imposible ignorar el resto del problema. Es decir, si usted quiere, proponga lo que el japonés, elimínelos. Haga lo que quiera con ellos, señores, pues usted no resuelve el problema adulto. Entonces, entramos a un dominio que ya no es especulativo, ni populista, ni demagogo. ¿Qué hacemos con esa gente? La única salida, yo diría que va en dos sentidos, las salidas más racionales. Una primera que no tiene que ver con el fondo pensional en sí mismo y que en eso Andrade ha puesto el dedo en la llaga. Es decir, cuando se están destruyendo puestos de trabajo, contratados de libre comercio que van a entrar a regir ahora, cuando se destruyen con unos modelos económicos que desindustrializan, cuando se destruyen como están destruyendo ahora, cada vez el problema será superior porque hay un hecho constatable. Ni siquiera los mejores regímenes pensionales que en mi opinión, y mucho cuidado con esto porque esto de nuevo puede sonar hosco, pero es que a la gente le han quitado un chip que teníamos antes y le han puesto uno nuevo. El chip que le han puesto es sálvese quien pueda. Usted ahorra y si usted logra ahorrar en un mundo tan difícil, tiene una pensión digna, que dependerá del monto de lo que usted ahorra. Si usted ahorra demasiado, tampoco es que vaya a tener la gran pensión porque los límites vendrán a operar. Ese es el chip nuevo. Nosotros teníamos otro chip que yo creo que era mucho más rentable socialmente. El chip nuestro era, yo trabajo hoy para que mi papá viva a pensión, sobre la certeza de que mañana mi hijo va a trabajar y me va a pensionar a mí. Yo creo que esa es la única solución posible. Digo, aquí, con cifras en la mano, el régimen de ahorro individual resultó un desastre, pero le agrego la cuota final, porque entre otras cosas, la prédica de los fondos privados de pensiones era que yo presentaba mis recursos al fondo de pensiones, el fondo lo invertía esos ahorros en la sociedad para generar economía. Lo que hemos venido a confirmar, mi querido Peñate, es que los fondos decidieron comprar títulos del propio Estado en más de un 70%, tal vez un 80%. Luego lo que hicieron los fondos fue recibir unos fondos públicos que damos todos. Esos fondos públicos rentan para un privado que nunca pierde, que son los fondos, siempre pierden son los asociados. Y finalmente, ¿qué hace con esa plata? ¿La pone a producir? No, señor. Esos grandes volúmenes compra títulos del Estado, es decir, vuelve el Estado lo público, tributando a lo público por el lado que renta el privado. Para pedagogía de nuestros televidentes, lo que está diciendo el congresista es que el Estado, a través del desembolso que hace de los valores pensionales o de los valores que el trabajador después le entrega al fondo de pensiones, después se lo vuelve a comprar o a adquirir al fondo, pero con un costo financiero. O sea, yo saco 100 para entregarle al trabajador y esa platica se va a un fondo y ese fondo después con esos 100 y me dice a mí mismo Estado, vea, venga, yo le compro, invierto en bonos suyos, pero a mí me toca pagarle al fondo el 3, el 5, el 7% de interés por coger mi propia plata. Es decir, son intermediarios odiosos como lo son las EPS hoy día. Doctor, permíteme, doctor Wilson, tenemos una llamada de un televidente que quiere opinar y quiere preguntar. Buenos días al televidente, su nombre y de qué parte nos llama de Cali. Muy buenos días, habla Rosario Wilches. Los felicito por ese programa tan maravilloso. Mire, tengo una hija en el exterior y murió el esposo del cáncer en la próstata, que dejó 2 menores de edad. Él trabajó en el ENURBI aquí y fue pensionado. Él es pensionado. A mi hija él murió hace 2 años. 2 años hace que no le mandan su pensión y está aguantando hambre con sus hijos allá. Entonces, el dinero que le mandaban a él cuando estaba en vida, a ella tenían que pasárselo, pero ahora lo pasaron a un fondo que han inventado y resulta que a ella hace 2 años no le mandan su pensión. Entonces ella está pasando necesidades con 2 menores de edad, un niño de 11 años y una niña de 13. Entonces no sé qué pasa con la pensión de él, del esposo que falleció, no sé qué pasa, no le han vuelto a mandar su pensión.
Muy bien, doña Rosario, gracias por su participación. Ok, Doctor gracias Wilson. a ustedes. Hasta luego. Doña Rosario dice que se fue, no le mandan su pensión, su esposo murió y ella está sufriendo en estos momentos. Ella está, la hija de doña Rosario está viviendo el viacrucis que muchas viudas, ¿sí?, que muchos herederos, digámoslo, de los derechos pensionales viven en este país. Yo lo digo, y perdónenme los televidentes que hable en primera persona, porque tengo el caso con mi señora madre. Mi padre lleva 2 años y medio de haber fallecido y todavía hoy no ha recibido el primer desembolso de los derechos pensionales a los que tiene derecho, ¿sí? Bueno, pero escuchemos aquí a David Andrade, que el doctor Wilson Arias estaba diciendo algo. Doctor. La única alternativa es volver a recuperar el régimen de prima media. Yo hoy aporto para que el que va delante de mí se pensione, porque tengo la seguridad que el que viene detrás de mí me va a ayudar a pensionar. A mí la pregunta que me surge es... Dos partes, discúlpeme, José, porque no quiero que se disloque. En general, lo que usted ha dicho es cierto, pero anticipa algo. Al hacer las cuentas, estoy hablando por boca de César Giraldo, economista especializado en el tema. Además le hago el reconocimiento porque aquí se pretende que los congresistas tienen que ser sabiondos y saber de todo. Eso no es cierto. Nadie sabe de todo. Nos toca modestamente, cuando hay 100 temas del Congreso, apoyar a un especialista. Entonces yo busco a un señor que se llama César Giraldo y lo invoco como un acto de justicia intelectual, pero también para que se sepa que hay una literatura dicha sobre este tema. ¿Qué dice César? Comprueba algo. Comprueba, no especula. Dice, si usted suma la crisis del fondo del Seguro Social o de Colfondos, como le quiera llamar, con la realidad de los fondos privados en los cuales aquí se llevaron la carne, la nata y nos dejaron a los viejitos, a los muchachos, los que no tienen posibilidad y se llevaron lo mejor, si usted hace un cruce, hay cierre financiero, ¿sí? Recupera, muy a pesar de que la segunda solución es de fondo. ¿Cómo resuelve usted para que el modelo económico genere empleo? Porque si no, aquí no hay solución. Si no hay empleo, apague y vámonos. Es decir, nunca va a haber solución si hay desindustrialización. Ese segundo aspecto me parece más de largo aliento. Este que acabo de decir es muy atractivo y hay cifras impresionantes y estoy feliz de que haya ocurrido esa idea de algunos economistas. Pero en todo caso reconozco que es de mediano plazo y la otra sí es de mucho más largo aliento. ¿Cómo hacemos para no destruir el empleo colombiano, que es lo que está en la base de todas estas crisis? De la salud, porque usted no accede al empleo, tampoco a la salud, y de las pensiones. Vamos a escuchar a un televidente que quiere opinar también sobre el tema. Buenos días, ¿de qué parte nos llama y regálanos su nombre, por favor? Buenos días, le habla Melquisedec de Diego, aquí el barrio La Ceiba, Comuna 7. Al doctor Wilson, buenos días, al señor Cristian, al doctor Tejada y al señor economista. El tema que usted está tocando es muy importante. Yo quiero hacerle con todo respeto al doctor Wilson Arias una preguntita. Colombia es un país rico. El gobierno actual y anteriores se dan ínfula que Colombia tiene una economía excelente. ¿Por qué esa economía nunca le llega al ciudadano colombiano de a pie? ¿Y cuál es la causa? Muy bien, Muchas gracias, don Melquisedec. Gracias, don Melquisedec. Vamos a intentar que tanto el congresista como David Andrade le den respuesta a la inquietud suya, que es la de muchos colombianos. Habría que diferenciar dos cosas, Melquisedec, muchas gracias por la observación. Una primera, que Colombia es un país rico, en efecto es rico el país. Dos, que tenga una economía bollante, eso puede ser distinto del anterior. Un país rico puede no tener una economía bollante, a veces ocurre. Y tres, un país rico con una economía bollante no necesariamente hace distribución del ingreso. Lo digo de otra manera. Es posible que un país rico concentre su riqueza en pocas manos. En Colombia el 1.2% de los propietarios de tierras productivas tiene el 52% de la superficie. De modo que, siendo ricos en tierra, está muy mal distribuida y hay explicación de fondo, no solamente en esta materia, sino en otras materias. No quiero pues abusar, pero por la vía de este ejemplo trato de dar respuesta a lo que ha dicho Melquisedec. Un país que tiene riquezas, pero no siempre se maneja bien su economía. De hecho, quiero advertir que Colombia crezca al 4% mientras el vecino crece al 3%, no dice que Colombia tenga un buen desempeño económico. Aquí se ha dicho que es que Colombia crece por encima de Brasil a veces, pues es que Brasil es la 9ª economía del mundo. Cuando usted tiene, se lo voy a decir de esta manera, cuando usted tiene un ingreso de 10 millones y el otro tiene un ingreso de 100.000 pesos,
El de 100.000 pesos puede crecer su ingreso a un ritmo del 10% y no le hacer mucha mella, y el otro puede crecer al 2% y está ganando mucho más que el anterior. Cuando Brasil crece a ritmos del 4% y Colombia crece al 5%, los gobernantes colombianos se les hace igual la boca diciendo cómo vamos de bien, sin entender que somos unos pigmeos en relación con el... La revista Forbes, un segundo para decir, la revista Forbes del diciembre hace el anuncio de que en el escalafón de América Latina aparece México de primero, segundo Brasil y tercero Colombia. Yo dudo mucho de lo que dice la revista Forbes. David David Andrade tiene turno y hace rato lo tenemos en lista, por favor. Aprovecho, no me preocupo, aprovecho el chancecito que me dan para decir varias cosas. Primero, cuando yo decía de la legalidad de lo que había ahí, es no porque esté de acuerdo que eso es legal, sino porque hacen sus mañas y sus cosas. Y tú lo decías ahora, un senador antes de morirse se casa con una muchacha 40 años menor y le hereda la pensión, pero vaya a ver una pareja que ha convivido tantos años, la dificultad que tiene. Además deja a la señora con la que vivió los otros 50 de su vida, ¿no? Con 5 hijos. Exacto. Entonces, ahí viene términos de injusticia, no de la legalidad, sino de la injusticia de la lógica, y eso es lo que hay que definitivamente acabar, y todos estamos de acuerdo ahí. Respecto a la pregunta y lo que planteaba el representante Wilson es muy claro: no hay que confundir crecimiento económico con desarrollo económico. Cuando hay desarrollo económico, hay distribución de los recursos, se disminuye la inequidad. Cuando hay crecimiento económico, no necesariamente eso se distribuye a la gente, sino que se queda concentrado. En una sociedad como la colombiana, y todavía más como la caleña y la vallecaucana, que incluso responde a modelos antiguos, donde digamos son pocas familias, pocos grupos los que tienen el poder, la capacidad de acumular, pues va a ser muy difícil transitar. Por eso es importante que la ciudadanía se mueve, se movilice. Respecto a la solución que planteamos al sistema, coincido con el representante. Aquí el tema de profundidad es cómo dinamizar el mercado laboral y la formalidad, porque esos recursos de nuestros fondos de pensiones terminan en el exterior, invertidos en el exterior, buscando riesgos en el exterior y perdiendo con esos riesgos, porque es que la bolsa de Nueva York se reventó y todo el mundo reventó, porque eso era lo más seguro, porque su plática va a estar seguro en el exterior. No, necesitamos esta plática aquí, fomentando el emprendimiento, fomentando la empresa local, fomentando las exportaciones. Doctor David, disculpe un segundo, tenemos un televidente que quiere opinar. Buenos días, ¿su nombre, por favor? Sí, muy buenos días, mi nombre es Raúl Incapié. Díganos, don Raúl. Sí, la pregunta es la siguiente, es muy puntual. Primero es que, como siempre han vendido la idea de que Colombia es un país con gran crecimiento económico, como ustedes lo manifiestan, es comparar, si ustedes tienen la capacidad de comparar ahorita que hablamos de las pensiones, con lo que ocurre en Venezuela, que ante la imagen de los medios, Venezuela es lo peor, ¿sí? Lo que uno ve en los medios aquí y en toda parte, CNN, dice Venezuela es un país que está acabando con el empleo, bueno, en fin, y eso es lo que uno oye. Pero yo tengo familiares en Venezuela, colombianos, que están contentos, de verdad lo digo. O sea, le aumentaron el salario básico, tienen unas garantías sociales, y para uno, por ejemplo, yo fui muy reacio a este señor Chávez, pero cuando veo que mis familiares vienen y están más felices, pues lo que uno ve aparentemente, y yo que tengo 45 años y me liquidan cada año, nunca he podido acumular, yo digo, algo pasa. Si ustedes tienen la capacidad de comparar lo que ocurre con estos países que llaman los demonios, de verdad que yo ya he cambiado mucho ese aspecto, precisamente por los hechos en mi familia. ¿Qué hicieron ellos frente a las pensiones que ustedes, frente a este tema puntual? Hablo de Venezuela, no sé si Brasil o Argentina y Bolivia, que también están como en ese rango, han cambiado frente a nosotros que tenemos este régimen y que somos un país boyante, así como México, como lo acabaron de mencionar a ustedes. Muchas gracias. Muy amable, don Raúl. A propósito del tema, ¿por qué la economía? Porque hoy estalló, ya aparecen los diarios de Caracas hablando que ha caído ostensiblemente y se ha devaluado más el bolívar en Venezuela. ¿Por qué si tan devaluado el bolívar en Venezuela y la economía ha bajado y que ahora quieren con PDVSA hacer un préstamo a la banca internacional? ¿Por qué está superando casi el 30% de los pensionados que tiene Colombia, lo está superando Venezuela? Y Uruguay tiene unas cifras enormes de cobertura. Y Argentina decidió estatizar sus fondos, con la sola estatización de los fondos privados Argentina ganó el 34%. Es volver al seguro social, mejor dicho. A un seguro social mejor que lo que teníamos antes, pero no a la noción, sí, estoy de acuerdo. Esa es parte de la realidad.
Se comentan tantos casos que es difícil hacer, además no, reitero, los congresistas no están obligados a ver sabiondos en todo, eso es pura mentira, llevan chancuco a las reuniones de modo que no creamos que son los sabiondos, pero sí. De lo que yo recuerde aquí, lo que sí podría decir es que Venezuela y Argentina van un poquito más adelantados que otros países porque hace algún tiempo ya llevan algunos réditos de décadas de explorar. Que hoy nos presenten como una desgracia, una devaluación de la moneda venezolana cuando estamos aquí del cuello por la revaluación colombiana, algo de decirle al pidiendo devaluación. Aquí estamos pidiendo devaluación y no, oiga, pero en Venezuela está devaluado, qué tragedia. No, lo que pasa es que algunos países se han reservado ciertos, digamos, estilos monetarios que le permiten. ¿Qué es lo que hace Estados Unidos, entre otras cosas? Estados Unidos está discutiendo ahora, Jorge, la posibilidad de sacar, lo voy a decir esto para que irrite y además para que obligue a estudiar. Está diciendo que va a sacar, permítame, usted hago aquí intento un chancuco, va a sacar una sola moneda. Paul Krugman está proponiendo que haya una emisión gringa de la manera más atípica. En los Estados Unidos el Banco de la República gringo puede producir moneda. Es un recurso que tienen nuestros estados frente a las crisis, frente a las reservas, frente a momentos. Y producir moneda no necesariamente con carácter inflacionario, puede ser una buena conseja. Aquí nos vendieron la idea, otro chip falso, emitir es malo, la inflación siempre es mala. Resulta que el país ha tenido tasas de inflación mayores que la nuestra, pero tienen mayores empleos. Yo prefiero la situación a la colombiana. Nada de inflación, entre otras cosas, porque a veces puede ocurrir que no hay inflación, porque como nadie tiene para comprar, los precios no van a subir porque la gente está en default permanente. Si usted no tiene quien compre, no hay inflación. Así de claro. Eso es una premisa falsa, pero la siguiente, no se puede emitir. Estudien. Paul Krugman acaba de proponer esto, es una moneda, que se produzca una sola moneda gringa. Sale $3 billones. Pero esos son los problemas monetarios de los Estados Unidos. Lo señalo para decir que hay países que se han reservado ciertas facultades del Estado intervencionista para resolver. Bueno, en Argentina, ya que hablan de Venezuela, pero hablemos de Argentina. ¿Cuántos jóvenes colombianos hay estudiando en Argentina? Muchos. ¿Ustedes no se han dado cuenta que a los muchachos les dio por irse para Argentina? Sí, claro. ¿Por qué están yendo para Argentina? La educación, la parte superior, la universidad son gratis. Gratis. Es gratuita, pero adicionalmente tienen asistencia de monumentos. Solamente a los jóvenes, no señor. Las madres, cabeza de familia tienen también ingresos. Solamente ellos, no, también los pensionados. ¿Por qué? Porque hay países, entonces se lo voy de esta manera, van a decir pues que usted le está haciendo propaganda a la Kirchner y al Chávez, que son dos locos, y si le meten al indio que tiene cara rara y le meten a otro señor que parece díscolo, entonces van a decir, oiga, están aplaudiendo a los locos. Bueno, ¿qué le hacemos? La economía son cifras concretas. La realidad social son cifras concretas. Resulta que han tomado algunas determinaciones que nosotros no hemos tomado. Argentina decidió estatizar su fondo de pensiones y ganó el 34% con eso lo hecho. ¿Por qué? Porque también los fondos privados de Argentina recibían fondos públicos para comprar títulos del propio Estado y el Estado dijo, si yo le doy la plata para que los señores compren mis títulos, pues me los ahorro a ellos y yo mismo utilizo este recurso en inversión en la economía. Son algunas de las determinaciones que además, termino con esto, para que quede claro, pongamos que acabe el relato, no que eso es marxismo, no. Esto se llama John Maynard Keynes, un señor que yo no quiero además porque también dijo que para resolver las crisis de superproducción había que hacer guerras. El tipo dijo que los problemas principales del capitalismo en esta época son de superproducción, hay que hacer guerras. Bueno, el señor también dijo que cuando la economía estaba fregada había que ponerle un pesito a cada ciudadano en el bolsillo para resolver las crisis. Claro. Estoy segundo con esa otra parte de Keynes, no con la primera, cuando dice, dele alguito a la gente, porque si la gente no tiene nada en el bolsillo, no se mueve la economía. No se mueve la economía. Sí, es verdad. Sí, vamos a ver la primera nota correspondiente a los empresarios. El presidente del grupo multisectorial aquí en Cali habla también sobre el tema de pensión. Veamos la nota. Pues bueno, primero muy contento de que ya salga a la luz pública. Creo que en Colombia tenemos ya conciencia de toda la inequidad que hay en el país y tiene que partir como ejemplo de la rama judicial y del Congreso no tener esos exabruptos, y me perdonan la palabra. No entendemos los colombianos cómo la misma columna vertebral de la justicia, la Corte Suprema, y cómo los congresistas avalan y han aprobado este tipo de pensiones y cómo han desconocido un acto administrativo del 2005 que dice que no debe superar el monto de más o menos 15 millones de pesos mensuales.
También hemos salido a ver posiciones del mismo Congreso y de algunos miembros de la Corte Suprema y la Procuraduría, donde están hablando de que sí hay que revisarlo, pero que debe ser de aquí en adelante, que ya hay unas acciones ganadas en tema de lograr esas pensiones y no estamos de acuerdo los colombianos. No puede ser que de 2,5 millones de pensionados, 1.100 colombianos se ganen el 70-80% de los recursos. Es un exabrupto, como vuelvo y lo repito, y el Congreso y la Corte tienen que revisar, no pueden decir que esto es de aquí en adelante, porque vamos a quedar inconformes, y yo creo que muchos colombianos ya estamos pidiendo que la Constitución se respete, el tema de equidad que tanto promulga el presidente Santos en sus discursos y sus ministros, hay que hacerlo una realidad, y tiene que partir por la columna vertebral que es la justicia. La justicia y el Congreso deben dar ejemplo a la sociedad colombiana. Si se comete un error, hay que repararlo, hay que hacerlo retroactivo y no acomodarnos a que es de aquí en adelante. ¿Habrá equidad en torno a lo que ha dicho el ministro de Trabajo, el doctor Rafael Pardo, en torno que a los pobres se le va a considerar, pero que hasta el momento no se le ha considerado, y va a un aumento de un gran porcentaje el tema de las pensiones futuras para los congresistas? No, lo que siempre hemos hablado en cada gobierno es que el tema pensional es una bomba, que muchos ahorradores no van a alcanzar a disfrutar de su pensión, y no puede ser que una gran parte se esté ganando unas sumas exorbitantes y estén haciendo unas cosas para conseguir esas pensiones. Me parece que el ministro Pardo debe empezar por ahí, de apoyar el tema, de ajustar primero el tema de las pensiones y mirar realmente cómo se están invirtiendo. Siempre que vemos que el sector financiero, que es el que más está ganando, el 70% de las ganancias del sector financiero son los de los fondos de pensiones. Vamos a ver cómo se están invirtiendo y cómo aplica esto para los pensionados. Cuando vemos un pensionado se le demora 2, 3, 5 años en comenzar a recibir la pensión. Entonces también hay un tema de procedimiento que no se compadece con el ciudadano colombiano que ha ahorrado más de 20 años para tener su pensión. Entonces no estamos de acuerdo, y yo creo que los colombianos estamos muy pendientes a que el servidor público, el Congreso y la justicia hagan cumplir la Constitución. Usted se atreve a preguntarle a nuestro invitado de hoy, doctor Gustavo, al representante de la Cámara, Wilson Arias, sobre el tema de la reforma tributaria, que entre otras cosas no ha quedado muy clara en lo que concluyó el año 2012. Sí, para el representante es que sentimos los empresarios y más los micro, pequeños y medianas empresas que la reforma tributaria no fue sensibilizada ni debatida como debería ser cuando está afectando a muchos colombianos. Creemos que se debió sensibilizar más, mirar artículo por artículo cómo lo afecta. Creemos muchos que debió ser gradual. El tema de la seguridad social, los aportes a la salud y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el SENA va a aliviar mucho a muchos microempresarios, porque no les alcanza para pagar este tema prestacional, pero uno diría a los grandes, ¿por qué no se estudió gradualmente? Entonces a veces crea la sensación de que los grandes se van a beneficiar más que los pequeños. Creo que el tema debe ser gradual y faltó más debate y más información. ¿Cómo quiere? Bueno, después de escuchar a Gustavo Muñoz, presidente del gremio Grupo Multisectorial, usted que ha estado cerca a este gremio, David Andrade, le pregunto, ¿se le ocurre a usted alguna fórmula concreta para proponerle al alcalde de Cali, a Obeymar Delgado, gobernador del departamento, al ministro de Hacienda, al ministro de Industria y Comercio, cómo generar más empleo de calidad, cómo recuperar la capacidad de industrialización de las ciudades y del campo en Colombia? José Alberto, pues yo creo que hay que insistir, es que el tema tiene que ponerse en la agenda pública. Hoy no está en la agenda pública. Todo el mundo se queja de la falta de empleo, de la falta de posibilidades, y sin embargo los poderes mediáticos y todo se concentran en otros asuntos. Por eso yo decía, este tema de las pensiones, quién sabe qué hay en el fondo, ¿no? Nos tienen, y creen que con que le bajen a un tipo 10 millones de pesos, entonces todos vamos a estar más contentos. Sí, vamos a estar contentos, pero no nos va a solucionar el tema económico. Yo sí les pido a los gobernantes locales y nacionales que de verdad generen una política de desarrollo económico y que de verdad se apoya a la micro, a la pequeña empresa, al emprendedor, al innovador. Uno ve cómo, volviendo al tema del desarrollo y el crecimiento, cómo crece la economía, pero no se desarrolla, no hay posibilidades de crecimiento allá. Pero eso no está en la agenda pública. Yo mismo hice el intento
trabajé mucho tiempo. Y fui a buscar el respaldo popular y no, resulta que la gente, digamos, es apática al escenario político y público y este tema, digamos, como que no le interesa mucho. Yo creo que debe hacerse un movimiento importante, presionar a esos gobernantes. La Oficina Asesora de Fomento Económico en el municipio se acabó, creo que volvió a ser el último. Cuando llegué al gobierno no existía, la revivimos, ahora se volvió a acabar y la competitividad, pues, desde la visión actual es que el sector azucarero le siga yendo bien, que vengan grandes empresas, hagan unos supermercados, contraten 10 o 20 personas y vendan productos Smart, chinos. por ejemplo. Sí, y vendan productos chinos. Uy, qué bueno, una inversión de 3.000 millones, 10 Oiga, empleos, a propósito, pero contra la generación de 2.000, 3.000 empleos de sectores como a propósito, doctor David Andrade, y ya que está también el representante de Wilson Arias, en diciembre fue un noticionón lo que presentó finalizando el año 2012. El ministro Sergio Desgranado estuvo preocupado por la situación. ¿Cómo permiten que traigan de la China, digamos, el símbolo patrio de nuestro país, el símbolo importante que es el sombrero volteado, lo traigan, que aquí está costando, a costo de los artesanos, 150.000, 200.000 pesos, y ahora no sé cómo permiten que los grandes economistas, los grandes industriales traigan del extranjero y lo vendan a 10.000 pesos ese sombrero, y cómo le quitan la mano de obra, cómo le quitan el trabajo al cordobés, al cincelejano, a la gente de la costa, o al que practica, o al que sustenta a su familia. Yo entiendo eso. Es importante ese ejemplo porque ese fue simbólico, pero de ahí para abajo, zapatos, marroquinería, cuero, ropa, textiles, confecciones. Es increíble que marcas que colocan la bandera de Colombia y se mueven como colombianísimos y toda esa cosa, y que eran ejemplos de la industria textil, hoy confeccionas eso en la China, India y Nicaragua y países centroamericanos. A ver, congresista. No, estoy que le firmo a Andrade todo lo que hay. Además de firmar, tengo muy poco que agregar. Además de firmar, yo le quiero públicamente. Yo le pregunto. Tengo muy poco que agregar a eso que ha hecho Andrade. Yo le quiero pedir a usted que nos dé una o dos sugerencias o fórmulas que se le ocurran que nos ayude a industrializar mejor el país para generar empleo estable y de calidad. Voy a agregar a lo dicho por Andrade en su lógica algo que tal vez no se suscriba, pero sí creo que aparece. Primera observación. Bueno, aquí hay lugar a especular lo que usted quiera. Le doy el sombrero volteado y voy a decir, estoy de acuerdo en que proteja la industria del sombrero volteado, punto. No le agrego más y como ha dicho Andrade. ¿Quiénes compran los sombreros volteados? ¿Usted compra un sombrero de 200.000 pesos? Yo no se lo compro, ¿no? Hay que tener cierto ingreso. Desde el punto de vista económico, que es lo que está más dicho, entonces yo suscribo lo que he dicho. Es un asunto simbólico y económico importante para un sector muy localizado de la economía. En esa misma lógica le agrego una observación que es elemental, esto no hay que ser economista. Es más fácil conservar un empleo que crear un nuevo. ¿Cierto? Bueno, pero esto lo sabe, pues no porque lo sepa esta mesa, de los inteligentes de Alberto, pues no, de perogrullo. Pero de perogrullo no ocurre hoy. Entonces, ¿dónde está la economía? Entonces, le voy a poner un ejemplo. ¿Dónde está la economía de los bogotanos? Bueno, en varios sectores, pero uno en el que es fuerte relativamente en relación con los desarrollos desiguales internos del país, es el sector automotriz. Ellos tienen más posibilidades de ensamblaje en general. Eso se va a devastar con una sola medida: el TLC con Corea. TLC con Corea va a acabar la industria automotriz bogotana. Mi pregunta es, entonces voy a decir mi respuesta hereje. Yo soy contracorriente en general y he encontrado que obstinarme en esa contracorriente resulta hasta bueno al país. Entonces voy a decir, si a mí me preguntan, lo que habría que hacer es una cosa que suena trágico: deshacer ese TLC. Decir, ¿cómo así que nosotros tenemos una industria ahí más o menos, no es un TLC, y qué gana Colombia? Entonces, sumas y restas, nos venimos a enterar que lo prometido, ustedes van a perder en el sector automotriz, pero ustedes van a ganar en el sector agropecuario. Resulta que nos vamos a ver rubro por rubro y están lejos por encima de nosotros. Pueden también exportarnos productos agropecuarios los coreanos a los colombianos. Y si me permite, Wilson, para los televidentes, porque esto es muy importante, lo que él dice, se pierde en la equivalencia de industria automotriz. Pero el gran señuelo con el que nos venden a nosotros la bondad de este tipo de modelos es que nos dicen los medios, pero es que usted va a poder comprar carros más baratos. Es decir, desde el punto de vista del consumidor, si antes me costaba 30, ahora me cuesta 20, pues entonces yo digo, me ahorro 10. Lo que no sabemos los consumidores es que esos 10 millones que hoy me ahorro son
Pan para hoy y hambre para mañana, que es exactamente lo que le está pasando a España hoy en su tragedia, que vivió 30 años el gozo del consumismo mientras se desindustrializó, y ahora que abre los ojos no tiene entabla industrial y todo lo tiene que importar. Y yo le agrego a esto lo que dice el doctor José Alberto, y Tulio Zuluaga, el doctor Tulio Zuluaga, el director nacional de Azoparte, está preocupado por esa situación, porque los azopartistas, la gente que expide los repuestos de vehículos, no van a tener para poder vender y mantenerse, y tienen que cerrar sus puertas porque el producto coreano le va a quitar ese negocio. Ese habló, tarde pero habló. El señor dijo, cuando estaban aprobando, yo no estoy de acuerdo con eso, y una parte de la industria dijo que no. Tarde hablaron, pero hablaron. Hubo otros afectados con otros tratados que nunca hablaron. La pregunta es, ¿qué le ofrecían a esos empresarios? El doctor Villegas representa a la ANDI, a mí no me echan ese cuento, Villegas no representa a los industriales colombianos. ¿Qué le han prometido a ellos? Usted pierde el negocio, pero le acepto que se vuelva intermediario. Usted sigue importando. Cambia la industria por la importación. Correcto. Pésimo negocio. Escuchemos a un televidente que quiere opinar, su nombre y de qué parte nos llama, por favor. Buenos días. Buenos días. Muy bien. Se cayó la llamada. 3 segundos ahí. ¿Cuál es la diferencia de esas economías con estas? A nosotros nos dicen, vean, salgan, compitan y lo tiran a la guerra. Allá no, allá lo tienen clarísimo, inversión en los sectores. Vamos a abrir eso, vamos a competir en esto, el gobierno, pan, le meten. Bueno, subsidios están prohibidos en el mercado internacional, pero los apoyan. Invierten en tecnología, invierten en investigación, en capacitación, en formación, y ponen a toda la gente a camellar en lo que van a ser competitivos, en lo que van a inundar. Y es política pública. Acá no lo hacemos, y eso es lo que hay que hacer. Yo simplemente como periodista quedé con una duda, y es la duda que dejó el 2000 si la economía colombiana está bien, ¿en qué beneficia al ciudadano a pie? Quedé con esa duda, realmente. Claro, pero es importante, ahora que dice David Andrade esto y que Wilson Arias también insistía, países como Corea han focalizado por política pública su inversión estatal. Es decir, han decidido que van a desarrollar la industria automotriz, la industria electrónica, la industria de software, la industria de biotecnología, y le han metido plata no solamente en entables industriales, sino en investigación, en educación, en formación de ciencias básicas, de tal manera que desarrollan un sector económico, pero en Colombia no hay políticas públicas que focalicen sectores de punta. Se ha hablado mucho de los famosos sectores de clase mundial, pero eso es más retórica que realidad. Estoy completamente de acuerdo. Agrego algo porque no quiero que quede el cabo suelto. Sí, teóricamente no es posible hacer subsidios, pero en concreto, el 50% de las ganancias promedio de las fincas gringas son subsidios. Así es. Es decir, entonces, los gringos producen, son subsidiados, digo, literalmente, ni siquiera estoy hablando de dumping, no estoy hablando de inflación, son subsidiados por la economía gringa. Razón por la cual nosotros vamos a terminar importando buena parte de los productos agropecuarios gringos, y ya el Departamento de Estado gringo de Agricultura dijo cuánto nos iban a derrotar. Entonces dijo, vamos a aumentar el 78% de exportaciones de carne a Colombia. Vamos a exportar en determinados rubros. Entonces dijo exactamente en cuáles nos iban a aumentar. Es decir, las sumas y restas dan en que Colombia es un perdedor neto en materia agropecuaria. ¿Qué no decir en materia industrial? Entonces, no es solamente el TLC con Corea, es el TLC con los gringos, cómo se negoció, y vuelvo a preguntar, porque esta es una pregunta provocadora. Yo creo que la política es para esto. ¿Dónde estaban los industriales que hoy se dicen afectados con las políticas? Hablan post-mortem. Usted lo escucha después de que giró al TLC y dijo, oiga, me acordé que mi renglón va a ser destruido, va a ser devastado. Pues bien, yo quiero denunciar, a esos señores le han ofrecido previamente que una vez transado el TLC, ellos dejan de ser industriales, manufactureros, de estar en el sector real, para irse a otro sector también real, pero que no necesariamente... Una fábrica genera 100 empleos, una comercializadora 3. Una fábrica que genera empleo, pero una agregación de valor. Usted puede traer los productos, pero la agregación de valor nacional, ¿dónde está? Este país no puede pasar de ser un país productor e industrializado a un país importador, porque evidentemente esa economía no resiste totalmente. Muy bien, amables televidentes, el tiempo se nos acabó. Este programa es el mantra de todos los días, tiene el propósito de informarlo a usted para que piense y decida en función del bienestar colectivo. Tenga en cuenta que desde el punto de vista de los TLC, editorialmente no estamos en contra de que nos abramos a negocios internacionales. Lo que sí creemos que hay que decirlo con claridad y contundencia es que no se puede poner a Kit Pambeler a pelear con Mike Tyson.
Eso no puede ser posible. Y la economía nuestra es la de Kip Pambelé, que por más duro que podamos dar algunos golpes, no seremos jamás capaces de afectarle las abdominales a Mike Tyson, es decir, a las grandes economías desarrolladas que, como ya se ha dicho aquí, tienen subsidios y tienen políticas públicas muy agresivas para defender a sus sectores económicos. Hay que invertir en el país, hay que industrializar a Colombia, hay que industrializar y modernizar el agro colombiano, hay que ponerle menos retórica al asunto y le pedimos a los congresistas y a las altas cortes del Poder Judicial que nos den el buen ejemplo para que todos los colombianos animemos la empatía nacional para hacer de este un mejor país. Buenos días. Buenos días.